Buenas tardes, Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches desde acá. Buenas noches. Margarita, vamos a hacer una indagación que creo que está interesante y vamos a hablar sobre lo que todo el mundo ha dicho, sobre todo lo que se está especulando de esta investigación que hizo Conrado Malanga con algunas otras personas, donde el tema de las pirámides es un tema un poco complejo, es un tema multifacético, es un tema que se ha abordado desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista, desde la arqueología, desde la historia, desde la astronomía, desde la física, o sea, em, y como que en realidad las respuestas que se nos dan o que tenemos como que no son lo suficientemente eh, como, como sustentada, ¿no? Entonces él también, Conrado Malanga, hace un estudio donde por medio de un aparato encuentra eh, la profundidad de las pirámides de 2000 metros y unas estructuras de 628 metros por debajo de las pirámides. Nosotros ya en algunas indagaciones habíamos visto que había muchos corredores energéticos ahí, pero vamos a ver ahora con toda esta nueva forma de ver estas pirámides, qué es lo que lo que va saliendo, ¿vale? Entonces vamos a Egipto y vamos a buscar más profundo, vamos a entrar mucho más sutil a este territorio y vamos a preguntarle a las mismas pirámides, para empezar a entrar ahí, cuál fue el propósito aparente, original de sus construcciones. Bueno, en el momento que empezamos a hacer contacto con las pirámides, hay primero como un preámbulo de muchas sensaciones energéticas y de muchas visiones que se ven alrededor de las pirámides. Y primero se ven muchas aguas que están bordeando y que están recorriendo, digamos, como el contorno de las pirámides, se ven aguas con cierto caudal. Y, y cuando vamos entrando, se va abriendo la información y es como si estuviéramos entrando en otro tiempo, estuviéramos entrando en otro momento, porque la sensación energética se percibe muy diferente, se percibe mucho más sutil. Uh-huh. Por eso es que se ven las pirámides y se ven los corredores energéticos que van transcurriendo, que van creando como ciertos movimientos, muchos arcos y como muchas figuras geométricas que hacen parte. El objetivo que me preguntas, lo que veo yo son templos sagrados que adoran a diferentes dioses, adoran a diferentes deidades que han hecho parte e hicieron parte de la historia, que nos remota a este momento donde estamos paradas. O sea, su fin era, el fin que tenían esas pirámides era adorar a dioses. Parte se ve la adoración porque se ven altares donde habían dioses y estas figuras se ven en oro, pero también se ven como muchos movimientos de una ciudad donde hay un tránsito de personas, donde se ven que hay como trueques, hay eh, tanto como viviendas, no lo veo como tal, pero sí veo como movimientos energéticos que hay entre las pirámides, pero es mucho el recorrido de las personas que van caminando, que van transitando energéticamente y cuando tú empiezas a observar, se ve como una gran ciudad,
una gran ciudad que tiene todas las cualidades y tiene todas las funciones de una ciudad como la que estamos viendo en este momento actualmente. Lo que sí estoy viendo es que hay mucha agua que circula alrededor y ya cuando se empieza a despejar energéticamente el espacio, ya empiezas a ver estructuras, viviendas, se empieza a ver también naturaleza y esa naturaleza hace parte de ese escenario que en este momento presente lo vemos como arena y vemos solamente la punta de la pirámide. Sobre todo que la punta de la pirámide cuando se ve, ella tiene unas características especiales porque ella tiene una textura muy cristalina y esto permite que haya una comunicación directa, fluida, con lo que representa como los cielos, toda la parte superior. Pero de la parte superior, cuando conecta con la punta de esta pirámide y vemos toda esta gran ciudad, pues hay una conexión que está permanente. Es como una especie de guía lo que estoy sintiendo en este momento. O sea, a ver si entendí. Eh, en donde están estas pirámides, tú veías que había una ciudad con Mm, vegetación, con mucha agua, sí, una ciudad donde había movimiento, y entonces esta pirámide o la punta de la pirámide era como una comunicación con esta parte de los cielos, con esta parte de los planetas, de las estrellas que están en el exterior. ¿Es así? sí, lo que hemos visto, lo que puntualmente yo he visto es como toda la parte como progresiva, desde el momento que conectamos con la pirámide y cómo la energía se ha ido abriendo y ella misma se ha ido mostrando gradualmente y por eso es que en la medida que vamos profundizando, la sensación de entrar en otra línea de tiempo Ujú. permite que pueda haber como una percepción mucho más clara de lo que fue ese lugar en un momento específico de la historia. Ok, en ese momento específico de la historia donde nosotros estamos, ¿la pirámide estaba en la base de la ciudad o había otras estructuras, había otras formas? ¿Cómo la ves? Lo que yo la veo es que estaba la base de la pirámide, pero sí había unas estructuras que de alguna manera conectaban con la ciudad. Como si, haz de cuenta, imagina como si fuera una torre de Eiffel, haz de cuenta algo similar a ello, porque se ve como una especie de templo donde tiene muchas entradas. Ahora, la arquitectura que yo veo es una arquitectura que se siente muy contemporánea, no se siente algo como muy antiguo, sino se sienten formas energéticas donde al estar la base de la pirámide, ella misma va conectando como con estancias que tienen formas de arcos y que van conectando cada base de la pirámide, conectan con uno de esos arcos. Hay muchos corredores energéticos que se ven que van transitando sobre esta gran, digamos, sobre lo que se ve como esta gran ciudad. A ver, entonces, ¿qué papel tenían aparentemente lo que conocemos como faraones en la construcción de estas grandes pirámides en la superioridad y en el fondo eh, esta construcción de estas grandes ciudades? ¿Cómo era entonces la vida y cómo ellos pudieron influir en la construcción o no? ¿Cómo fue planeado esto? Bueno, lo que yo veo es que dentro la pirámide tiene como una función y un aspecto como de templo y este templo hay una congregación, las personas se congregan alrededor de este templo y se ve la imagen del faraón, se ve mucha gente y todo se hace en forma circular. Aquí prima las formas geométricas y cuando tú sientes, ves al faraón en su trono y se ven como las personas hacen postraciones frente a él,
pero este espacio energético, Ajá. cuando tú empiezas a observar a este faraón, pues la proporción entre las personas, digamos, que están en estas ovaciones y en estas posturas, se ven tan pequeñas en relación con el faraón. Mm. Cuando tú sientes la energía dentro de esta pirámide, hay algo muy particular que se siente y es que se ve la forma de la pirámide, pero en su interior se ven formas abovedadas, como bóvedas que están creando diferentes formas energéticas, y cuando tú sientes la energía, se siente una energía de expansión, una energía de sanación. Es una energía muy especial porque en el momento que las personas están congregadas y cuando están conectando, digamos, con esta figura de este faraón, las personas empiezan a entrar como en unos estados de conciencia, como si entraran, no sé, a unos estados hipnóticos donde la energía empieza a manifestarse en movimientos que recorren su cuerpo. Esta energía sale de sus cuerpos y esta energía va dirigida al faraón. Entonces lo que hacen es las formas hacen que la energía no se disperse, sino esta energía, este trance hace que como te digo, esta energía se redireccione a este faraón, porque se ve un gran ser donde va representando como al Todopoderoso. O sea que hay una sensación de mucha adoración en estos espacios. Ok, entonces los faraones eran mucho más altos que los seres humanos de aquella época. Y ¿Cuánto, desde mi percepción, sí. ok, cuánto medía, cuánto crees tú, cuánto percibes que medía un faraón? Lo que veo es que puede ser una medida de 3,50 4 metros. Es bastante grande. Ok, Parecieran gigantes, o sea, gigantes. gigantes. Y por eso es que la proporción del lugar son proporciones muy altas para que se vea este personaje que es el faraón y se pueda ver toda la población que puede tener una estatura promedio como la que tenemos nosotros en este momento, en la actualidad, como unos 70 más o menos, oscila digamos, entre esa estatura. Ok, entonces, eh, en estas construcciones, en estas pirámides, eran proporcionales aparentemente a las estaturas de estos faraones, 4 metros, vamos a decir tres 3,50, y media sí, o cuatro en promedio. ujú, Entonces, sí, y toda la estructura de las ciudades estaba hecha a la medida de estos seres. no, curiosamente no, porque en la proporción de los habitantes, la estructura está hecha para ellos, pero estos espacios están hechos para las dimensiones de ellos. Entonces se ven espacios donde hay mucha geometría sagrada, donde hay muchas formas que están grabadas sobre la tierra y están delimitados los espacios de estos faraones y están por agua, porque fíjate que se Mm, van volviendo, se van haciendo formas de llaves, unas detrás de otras, y se vuelve como una especie de cadena, pareciera como una cadena energética que está delimitada por el agua, y ves tú ya la arquitectura de los habitantes promedio, pero lo que sí hay es muchísima vegetación alrededor. ok. Entonces Es como si todo, tú estuvieras viendo, disculpa, en este momento el planeta en una condición energética totalmente diferente. Además, el clima que se siente, pues no se sienten climas como tan, no siento que haya pues como unas estaciones tan marcadas, sino hay como un clima bastante agradable, bastante saludable para las personas, para los habitantes de esta zona que estamos conectando en Egipto. ok, en esos hombres tan altos, vamos a llamarlo así, estos hombres tan altos que tenían estas construcciones proporcionales a su altura, ¿cuál es la relación entre estas construcciones que ellos hacían y la astronomía?
tiene toda la relación, porque lo que tú estás viendo grabado en el piso, esta forma que te estoy diciendo, y la dirección que se ve dentro está la cúpula y está la pirámide y está esta punta que te decía que tiene esta forma cristalina, que tiene un movimiento giratorio, está girando permanentemente. Todo esto que lleva y conduce a una, como a una señal que traspasa cúpulas que rodean al planeta Tierra, se sienten como la atmósfera, la ionosfera, este tipo, digamos, de niveles de energía que tienen la capacidad de traspasar y de poder conectar desde mi punto de vista con cúpulas que están más sutiles, que están conectando con la Tierra y que en ellas están grabadas las formas piramidales en formas ondulatorias que están relacionadas con las pirámides que están sobre la Tierra, porque las pirámides que estoy viendo son pirámides sutiles, pero las pirámides, por supuesto, con las que estamos conectadas, están conectadas en un aspecto energético, pero también con un aspecto muy material. Entonces es muy particular esta visión, porque entre más elevado sea, más sutil se siente la energía, y cuando tú ves estos, digamos, estas bóvedas que son tan sutiles, pues ellas de alguna manera tienen estas formas piramidales que se van interconectando, porque son muchas las pirámides que conectan con estas bóvedas sutiles y que tienen toda la conexión, no solamente con las pirámides que están en Egipto, sino con las pirámides que se encuentran en todo el planeta Tierra. Llámala sobre el agua, llámala sobre la tierra, pero hay una conexión, es una especie de mapa global. Y no te puedo decir que estoy conectando con planetas o estoy conectando con algo que está muy reflejado, desde una superficie sutil hasta lo que representa la superficie de la Tierra. En esta superficie sutil, en esta punta de estas pirámides que conectan con estas bóvedas, ¿qué energía hay en esas bóvedas o qué se transmite o qué Hay hay programaciones, hay programas? programaciones porque cuando tú ves, te paras y te acuestas así como yo estoy en esta postura y puedes observar esas bóvedas. Hay muchas formas geométricas que tienen una intersección. Ellas tienen una forma de malla, pero hay muchos círculos que a la vez están conectados y van formando como una red de conexión con el planeta. Entonces, cuando tú conectas con esta malla geométrica que de alguna manera se va manifestando en todas estas bóvedas hasta llegar a la más sutil, que es la más sensible de todas, cuando tú empiezas a ver todo esto, esta forma, y te quieres salir de ella, empiezas a ver formas en el universo que son como una especie de muros energéticos que de alguna manera están conteniendo todas estas bóvedas que hacen parte de todo el contenido energético y físico de la Tierra. Hazte cuenta, es como si estuviéramos viendo la anatomía de la Tierra en todas las formas sutiles. Entonces, en esta forma quiere decir que todos estos formas geométricas que se ven, todos estos jeroglíficos que se ven, nos están explicando la propia anatomía de la misma Tierra y la ubicación en la que nosotros aparente o están estas pirámides en comparación, no sé, con otras o con otras formas de vida o qué nos están explicando con todas estas formas geométricas que también se ven en todos los jeroglíficos puestos en las pirámides. Bueno, esto es mucha información, porque cuando tú ves estos muros energéticos que son reflejos cristalinos, son reflejos de la misma forma de la Tierra que está reflejada en formas holográficas, que van creando intersecciones que son muy similares a la bóveda que en este momento estamos viendo. Uh -huh. Entonces, como todo esto es información y todo esto está contenido en esta anatomía de la Tierra, cuando tú empiezas a observar, claro, está la pirámide, la bóveda, la forma de estos seres que tienen todas las dimensiones de gigantes, los otros que somos los habitantes o son los habitantes que están en las dimensiones normales que tenemos los seres. Fíjate que en estas ciudades, cuando tú empiezas a ver, hay corredores energéticos donde
se van intercomunicando las ciudades también en forma subterránea. Entonces no solamente está la ciudad desde la superficie con todo este contenido de naturaleza, sino también se pueden comunicar con otras corredores donde hay otras ciudades subterráneas. Ya haz de cuenta, eran como un trayecto normal y natural para las personas, porque las personas habitan, pero podían descender profundidades y podían conectarse con otras ciudades que de alguna manera entre ellas también estaban interconectadas. Si vamos a ver las conexiones con otras pirámides del planeta, pues hay una conexión permanente y hay una conexión vigente que todavía está en el planeta, pero que está resguardada eh, y no pareciera en dimensiones porque se ven formas muy físicas en que las personas podían hacer estos recorridos entre continentes. Por eso es que se encuentran las similitudes entre muchas de las formas de los objetos que habían, digamos, en Egipto y que podemos trasladarnos, por ejemplo, a México, a Centroamérica y podemos ver que hay similitudes, hay como una especie de comunicación, como si hubieran entre las ciudades. Lo que siento también es mucho trueque. Ahorita que dices esto, fíjate que estaba viendo algunos escritos sumerios y se parecen mucho a la cultura de los olmecas. Y hay muchas similitudes y se supone que estamos muy separados los mexicanos de los de Egipto. Y sin embargo parece que en los tiempos, en las estructuras, en las formas, pareciera que hubiesen vivido al mismo tiempo y que hubiesen visto lo mismo y que estuvieran expresando lo mismo. Entonces es como si toda esta energía que está en todas estas estructuras piramidales en la Tierra manejan, como tú lo comentas, una energía distinta. ¿Qué forma de energía hay en esta relación entre las pirámides de todo el mundo, la física y la forma en la que la materialización energética se lleva o no a cabo? Pero primero porque hay una conexión entre todas las pirámides y hablo de las pirámides físicas que a su Ujú. vez se conectan con las etéricas, pero me refiero a las físicas y la conexión que hay en ellas van creando unas formas ondulantes como unos semicírculos que vuelvo y veo que se asimilan mucho a los símbolos que están en las bóvedas y cómo ellos van movilizando la energía porque es una energía que se ve viva, es una energía que si tú quieres observar no se queda quieta, está en constante movimiento. Entonces está toda la relación, está toda la comunicación que está vigente dentro de esas pirámides y el estar interconectadas en ellas permiten que la historia del planeta y todo lo que ella ha vivido se perciba en este momento de una forma atemporal. Por eso te decía que cuando entramos y entramos en esta forma progresiva, todo se empezó a sentir diferente. Las sensaciones se perciben de una forma muy actual. Es como si estuviéramos en este momento viviendo algo que nosotras pudimos haber ya vivido, porque es Mm. algo que no está relacionado ni con el pasado ni con el futuro, sino es algo que está conectado con el presente, un presente que está muy vigente. Entonces, todas estas sensaciones que van materializando porque las pirámides etéricas tienen una función muy importante, que es sostener toda la información
que hay en estos espacios sutiles, y lo que hacen las pirámides, en la medida que ellas se van materializando, las van condensando aquí en el planeta Tierra. Cuando ellas se condensan en el planeta Tierra, se van introduciendo dentro de la Tierra y también van entrando en el agua y van creando como otra red. Lo que veo es que el planeta está muy intercomunicado entre muchas redes de comunicación que permiten que los humanos puedan conectarse de una forma rápida y asertiva, y sobre todo en esa época que la energía de los habitantes era muy diferente a nuestras formas energéticas. Ellos tenían una forma mucho más sutil y la forma de trasladarse de ellos era diferente, porque lo que estoy observando en este momento es que la Tierra se ha ido expandiendo, no solamente en la parte energética, sino en la parte física. La sensación que siento en este momento es que si conecto con Egipto, pero puedo conectar en este momento con México, Ujú. es una sensación como si todo estuviera cerca, como si todo Mm. estuviera de alguna manera interconectado de una forma mucho más rápido, mucho más veloz. Inclusive veo que en todas estas formas piramidales, tanto físicas como las energéticas, hay una conexión directa con el polo sur, con toda esta parte, con toda esta parte del planeta que tiene una forma diferente, porque esta parte cambia energéticamente de forma, y ella va cambiando muchas veces en formas ondulantes, pero no dejan de ser formas piramidales que hacen y permiten que la comunicación de estas pirámides que están en el planeta puedan estar comunicadas todo el tiempo. Entonces lo que pareciera es como si el polo sur, a través de estas formas piramidales como en forma de radar, fueran como la pirámide madre, la que sostiene la información de todas las pirámides. ¿Y esto por qué pasa? Porque como tú ves, estos movimientos oscilantes, ellos van teniendo un movimiento en forma piramidal que permiten que toda esta información que está en las partes más sutiles de las pirámides, que es el contorno sutil de la Tierra, pueda reflejarse en otras dimensiones que hacen parte de estos muros energéticos. Entonces, todo esto es una gran formación y un gran movimiento de energía. A ver, fíjate, ahorita que decías todo esto, entonces las cámaras, los pasillos en las mismas pirámides, todas estas formas que van hacia abajo de la pirámide, ¿qué fin tenían en esos momentos y qué fin tienen ahora estas cámaras que muchas veces hay cámaras que no se han podido abrir, hay cámaras que están abiertas, pero sin embargo no se puede pasar. Y si te fijas, las pirámides todas van hacia abajo, o sea, como que llevan un camino hacia adentro de la tierra, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál era el fin de todo esto? Porque en esos momentos del planeta, hablándolo históricamente, había una comunicación por las formas de los cuerpos y las formas también que tenían estos faraones por su forma energética. Podía haber una comunicación interdimensional mucho más fácil, mucho más efectiva y natural, que hacía parte de la historia del planeta, hacía parte de un momento histórico que el planeta estaba viviendo. Por eso es que los movimientos son movimientos naturales, son movimientos rápidos y son movimientos que no son contradictorios con los movimientos que las personas tenían en ese momento con su anatomía, cosa que hemos perdido con el tiempo, porque en la medida que estas memorias se han densificado, nuestros cuerpos también se han densificado, y hemos perdido esos movimientos que los veo yo muy toroidales en este momento, y que en esas épocas a ver, anatómicamente explico, estas personas de esa época, hay una columna energética donde los movimientos energéticos en forma de toroides pueden o contenían
toda la información y todo el movimiento para poder trasladarse energéticamente a espacios que estaban en la Tierra. En este momento nosotros tenemos ese mismo movimiento toroidal, pero ese movimiento se ha calcificado, y el hecho que se haya calcificado, hay hay una forma de endurecimiento tanto físico como energético, que no permite que nosotros podamos tener esos movimientos que en un momento estos habitantes lo tuvieron, y que de alguna manera era la forma natural de movimiento. Haz de cuenta, es algo que no se siente cargado, no se siente pesado, y sobre todo que no se siente doloroso. En esta forma, Margarita, cómo el ser humano fue densificándose físicamente, cómo fue que perdió esta sutileza, qué pasó. Bueno, es que en la anatomía que estamos viendo de estos seres humanos, cuando tú ves la corona, en la corona de ellos se siente la misma forma piramidal que tienen estas pirámides en esta forma cristalina. Y estas formas cristalinas, cuando tú las ves en las pirámides energéticamente, pues tú ves las pirámides que tienen esta forma, su base cuadrada, pero ellos energéticamente tienen energías que se entrecruzan. Haz de cuenta, son como paredes energéticas que van entrecruzando y que van permitiendo que la comunicación y los movimientos energéticos son más sutiles, pero son mucho más asertivos. Es como si los sentidos en esas épocas eran mucho más expandidos, y eso hacía que esta pirámide que está puesta en estas personas permitieran que sus cuerpos pudieran movilizarse y pudieran en ciertos momentos, es algo que me impacta en este momento porque pueden tomar la forma de la pirámide. En esos momentos que estos cuerpos toman esta forma piramidal, tienen un movimiento mucho más veloz, se mueven al compás de los movimientos que emanan estas pirámides, pero que también a su vez emana la superficie de la Tierra. ¿Por qué la superficie de la Tierra se mueve de ese momento? Porque la función de las pirámides es crear un movimiento sobre la superficie de la Tierra que permita esa comunicación hacia la parte de la superficie, hacia la parte interna de la Tierra. Pareciera como una especie como de membrana que crea esta intercomunicación. ¿Qué pasó al paso del tiempo, de los tiempos? Esa comunicación se fue perdiendo porque la misma Tierra fue creando unos movimientos energéticos en esta forma, hacia adentro, como si fueran, como si fueran cascadas o fueran movimientos de agua que hicieron que la Tierra fuera resguardándose, resguardándose como en esta forma de este movimiento primordial, y los movimientos del cuerpo del humano se fueron desacelerando, y ahí empezó a perderse como ese contacto con todos estos movimientos energéticos que hicieron parte, y me llega como si hubiera sido como una edad de oro, como si la energía del planeta hubiera estado en una condición como máxima, y después entra a la Tierra en un momento, mm, no lo llamaría como de decadencia, sino un momento donde la Tierra empieza a tener unos movimientos diferentes para que ella vuelva otra vez a resurgir, y los habitantes que en un momento hicieron parte de la Tierra y que pueden estar en este momento vuelvan a conectar con estos movimientos energéticos mucho más sutiles, y ahí se abre como una comunicación entre las dimensiones y las partes de la superficie de la Tierra. Todo esto se fue perdiendo, haz de cuenta, es como si se hubiera ido apagando, se fue como solidificando, y ahí empezó el humano a sentir que estas formas piramidales se volvieron como una especie de limitantes para el movimiento energético de ellos, y esto también le pasó a la Tierra como una forma de movimiento, podríamos llamarlo como los ciclos de la Tierra, y cómo la Tierra pues vive esos ciclos para vivir este tipo de experiencias sobre ella. ¿Qué pasó con toda esa información? Si al final de cuentas es información de la misma historia de la Tierra, ¿qué pasó? ¿Por qué no se transmitió esta información eh, como sucedió? No se transmite porque en este momento se siente algo muy vigente, no se transmite
porque hay energías externas que no quisieron que la Tierra se mantuviera en ese punto de equilibrio, y son energías que fueron traspasadas por esas superficies sutiles que estamos viendo. Estas formas piramidales empezaron a invertirse, y aquí empezó a invertirse la información. ¿Qué pasa en el momento que las pirámides empiezan a invertirse? Que ahí la religión es como si empiezan a crearse estas formas religiosas, estas formas manipulables para la conciencia tanto del planeta como humana, primero para que la Tierra no pueda seguir manifestándose en sus movimientos, y para que el humano a través de este ADN no pueda recordar cómo fueron esas estancias, cómo fueron esas vivencias. Por eso la sensación entre esta pirámide que se fue calcificando y la relación con el ADN empezó a cambiar, porque el movimiento del ADN empezó a solidificarse también de esa manera, y empezaron a crearse nuevas formas de entendimiento desde el ADN hacia los movimientos energéticos del hombre que fue viviendo y que se fue de alguna manera consolidando, como relacionando más bien con las etapas de la Tierra. Son como muchos movimientos de pirámides que se van como interjugando entre ellas, y van creando y van distorsionando las formas originales que en un momento hubo en la Tierra. ¿Qué relación hay entre las pirámides y la forma en que el humano de aquella época vivía su propio poder o su espiritualidad con eh, ahora? ¿Cómo ves esta diferencia y qué relación hay? Porque había una forma mucho más expansiva, Mm. por las formas en que la energía se sincronizaba, y los movimientos sincronizados permitían que había un flujo como permanente de energía. Entonces la sensación era como de ser ilimitada por la misma textura de la energía, y esa textura de la energía hacía que todo se iba intercomunicando lo uno con lo otro, y siempre había un movimiento permanente. En el momento que empieza esta desconexión y esta calcificación de esta pirámide que está aquí en la corona de la anatomía de los humanos, ahí empezó a haber como un movimiento inverso, y ese movimiento inverso hizo que estas paredes que se interconectaban con la base de la pirámide empezaron a apagarse. Y en el momento que ellas empezaron a apagarse, la sensación que el humano empezó a sentir a través de su cuerpo y de su energía empezó a sentirse mucho más densa, empezó a sentirse mucho más apretada, y él empezó a sentirse perdido dentro de él mismo, porque la sensación de estar perdido es estar sobre muchas pirámides, pero son estructuras que se sienten muy, muy rígidas, y que de alguna manera lo que percibo en este momento es que esa energía está todavía ahí, en el centro y en el núcleo de la energía de esta pirámide, que fue como la pirámide iniciática, como esta pirámide que nos permitió convivir en la Tierra de una forma muy diferente, y que es muy opuesta a la condición que estamos viviendo en este momento, porque ya ella pierde como luminosidad, pierde movimiento, y este movimiento se pierde por una relación mucho más directa con la materia que con lo que va representando las energías sutiles que hacen parte de todo lo que somos nosotros y lo que es parte del planeta Tierra. Entonces, fíjate, tú comentaste algo acerca de esta energía que se expandía por todas las pirámides de la Tierra, que era como estar unificados en una conciencia. ¿Qué pasa cuando esta forma de invertir, y es como si se apagaran estas pirámides? ¿Qué relación hay entre esta forma de energía y la conciencia ahora que vivimos en este momento presente?
El momento que se invierten estas pirámides, hay una forma energética como si de ella estuviera manifestándose una esfera energética. En el momento que un giro, un movimiento invertido, hay un movimiento donde la conciencia se invierte y se pierde el contacto con todo lo que representan las energías, todo lo que representa la sabiduría, todo lo que representan las interconexiones entre la tierra, los seres que habitaban a ella, y ahí empieza a llegar la energía de la adoración, porque aquí empezamos a ver cómo el ser humano empezó a adorar a los seres que en un momento hicieron parte de la tierra, de estos gigantes, pero que en esta energía que se invierte, ya estos seres o estos gigantes empiezan a volverse esculturas o monumentos, y ahí es donde se va perdiendo y se va apagando cada vez esa conexión, esa conexión, esa conexión, y estos seres que se vuelven, que se manifiestan en esculturas, pues hacen que de alguna manera la energía empiece como a apagarse. Es como una especie de neblina que va conectando y que va sintiéndose como si fuera aplastante para los humanos. Y ahí es donde empiezan a crearse unos movimientos energéticos que ya no son los mismos que estaban al inicio, que había unos movimientos ondulantes, que había una coordinación. Aquí todo empieza a chocar con todo y se van volviendo una interferencia para estas capas sutiles que hacían parte de todas estas pirámides, que en un momento conjugaban con una intercomunicación, y aquí es donde se empieza a interrumpir esa comunicación. Es como si, imagínala como una red neuronal donde ya no hay un fluido correcto de energía, sino la energía y la información empieza a interferirse a ella misma. Es como si ella misma se contamina y empieza a chocarse en ella. Eso es lo que pasa con estos movimientos cuando hay estas energías que se empiezan a invertir y el ser humano pierde una conexión, y él mismo en sus movimientos empieza a perder esa conexión, porque esta pirámide se conecta con la tierra, pero ya no se conecta en la forma adecuada que ella debería ser. A ver, aquí hay algo interesante porque cuando conectamos veíamos que había mucha agua, había flora, fauna, todo como muy abundante, como muy bonito. Ok, a ver, aquí la pregunta es, em, en esta forma en que la arquitectura o la construcción de estas pirámides se relacionaba con la tierra, que lo que nos está explicando que es importante esta conexión que tenían con la tierra, qué relación tenían con la medicina, con la sanación o con la forma de no enfermarse de los humanos o de enfermarse o cómo era esta parte. Bueno, como la estoy viendo yo, por la forma de la energía de las personas que habitaban en esa época, había una intercomunicación, una interconexión con la naturaleza. Si lo vemos, digamos, con la parte de, de la flora, siente como una compenetración energética que permite que los mismos cuerpos puedan ellos mismos autorregenerarse energéticamente en movimientos descendentes y ascendentes que permiten que esos movimientos penetren el interior de la tierra, pero también penetren con los aspectos mucho más sutiles, tanto de la tierra como el ser. Eso pasa porque cuando tú ves la energía de la flora, es una energía energéticamente que se ve muy sutil, pero que está tan presente en la tierra, que está tan presente en la anatomía de los humanos de esa época, que había una comunicación permanente con ella. No había esta necesidad que viene posterior de los rituales para poder conectar con algo que en un momento fue natural y fue parte de.
en la medida que se fue cristalizando o se fue, em, como se fue endureciendo esta conexión, ahí es donde se va perdiendo y donde el humano tiene que empezar a buscar medios y recursos para volver a conectar con esa información que ya estaba en el humano. Ahí es donde el humano busca elementos externos para poder volver a recordar algo que realmente está en ellos. Pero al estar solidificado es como si la información dentro de nuestra anatomía estuviera de la misma manera solidificada. ¿Qué pasa y qué estoy sintiendo que está pasando en estos momentos? Que ya estamos viviendo otras sensaciones, estamos pasando por otros ciclos y la energía ya se está soltando, ya se está diluyendo. Y esa comunicación que se está diluyendo es lo que está pasando con las aguas cuando se empiezan a derretir. La información empieza a salir y ahí es donde empieza a ver o a recuperarse estados de conciencia que en un momento el humano vivió, y ahí es donde empieza él a recordar realmente quién es él y cómo es su relación con la tierra, con la fauna, con la flora, con otros seres que habitan diferentes confines o dimensiones internas de la tierra y dimensiones externas que de alguna manera son similares, porque energéticamente la consistencia es muy parecida, ya no existe esa separación y estas formas tan a veces tan bruscas para poder acceder a otros estados dimensionales, porque es volver a recuperar algo que ya está en ti y por eso es que el ADN empieza a transformarse en ADNs diferentes. Fíjate que hace 2 años que hicimos las sesiones de los países, en esa época nosotros veíamos, o se veían en estas sesiones, que salían de las entrañas de la Tierra, que se manifestaban ciudades, que Sí, salían o se podían ver islas nuevas, continentes nuevos, toda esta nueva estructura. Aquí mi pregunta es, en esa nueva estructura, ¿saldrán nuevos artefactos, nuevos escritos, nuevas formas que nos hagan poder comprender y entender cómo era esa vida y cómo podemos retomar esa nueva forma, pues no sé si sea de filosofía o de forma de vida que tenía en aquel momento donde no tanto era el entregar la energía, sino más bien mm, la expansión energética. sí, lo que representa realmente el origen natural, pues se ve la sabiduría como una emanación natural y permanente de algo que es sin pensamientos, sin conjeturas. Y sí, lo que dices tu pregunta, sí, porque lo primero que me fui fue a las pirámides que hay dentro del agua y las sensaciones que se perciben en el momento, digamos, de el, como la sensación original de lo que representaban estas formas geométricas dentro de las aguas y las formas energéticas de sus habitantes. Por eso se ve tan variadas las formas energéticas y las formas sutiles de poder recorrer estas diferentes estancias de la Tierra en sus diferentes formas energéticas y todo lo que se ven muchos corredores energéticos donde va a salir mucha información, información que está encriptada, pero que a la vez se siente muy a la vista, porque todo lo que se ha querido manipular, resguardar, ocultar, es la clave perfecta para poder entender que en esos espacios está guardada mucha información que va a empezar a salir, y en el momento que empieza a salir esa información, los cambios en la forma y la estructura molecular se van a empezar a dar. Y siento que ya se están dando porque en este momento tengo imágenes de muchas formas geométricas que empiezan a manifestarse como si tú ves la mano y puedes ver el movimiento de la mano en todos sus micromovimientos. Así se está viendo todo esto que está pasando. Y las formas que en un momento se daban como los infinitos que estaban representando ciertas
simbologías, ciertas estructuras de pensamiento, en este momento hay un desdoblamiento energético de este símbolo, y cuando se da el desdoblamiento de este símbolo, hay un desdoblamiento también en las formas de los movimientos que en un momento se calcificaron, pero que en este momento se están resquebrajando y están moviéndose en formas como si él empezara a moverse en diferentes direcciones, y estas diferentes direcciones son las que están demostrando y están mostrando los movimientos energéticos que hay dentro de la Tierra en la propia información, pero la información que también ha vivido el humano sobre la Tierra. Entonces, son informaciones que aparentemente están a la vista, pero a la vez están ocultas, que es lo que le pasa también a los humanos de digamos, de este presente. Margarita, ¿qué raza, especie o cómo se llamaban estas criaturas de 4 metros que construyeron estas grandes ciudades? A mí me llega Nefili, pero hay muchas variantes de ese nombre, porque cuando tú ves la estructura de ese nombre pareciera como si estuviera encapsulado en él mismo. Entonces, no hay un nombre definido para algo que se le dio un nombre, pero yo lo veo a través de símbolos, a través de Ujú. movimientos circulares que tienen diferentes intersecciones, que representan como diferentes letras del abecedario, cuando tú las puedes unir y puedes ir creando una forma, y esa forma puede dársele como una imagen mucho más concreta para la mente, pero pueden ser algo muy similar a los nefilims, Mm, algo muy similar a ello. ok. Eh, eh, Vamos a contactar con algún Nephilim, vamos atrás en el tiempo, de los primeros que llegaron a este lugar. Sí, aquí lo tengo primero como una gran emanación de movimiento, Ajá. y esa emanación de movimiento que tiene una estructura central y tiene como unas formas de hélices. En la medida que él va tomando movimiento, él va tomando una forma humana. Ok. ¿Cómo quiere que lo llame Nephilim? ¿Así? Astarek, dice él. Astarek. Astarek. Ok. ¿Me permites hablar con Astarek? Sí, Ok. Astarek. sí. Soy muchas formas en un solo ser. Interesante, ¿no? Son muchas formas en un solo ser. Cuéntame qué, qué veniste a hacer a este lugar. Contengo mucha información Ajá. que está guardada en la Tierra a través de su ADN, a través de las múltiples formas que el ADN se ha manifestado a través de la humanidad y de la misma Tierra. Ajá. Y cuéntame de dónde es que tú llegaste acá y qué fue lo que te llamó la atención de este lugar. Provenimos de espacios muy similares a la Tierra, espacios donde entre ellos están interconectados a través de corredores energéticos, y corredores energéticos que nos permiten llevar la información de una tierra a otra tierra, Ajá. como la llaman ustedes. Son movimientos energéticos que van llevando esta información primordial con el fin que el humano pueda sobrevivir en la tierra,
y pueda vivir al mismo tiempo en la tierra. A ver, Es la forma dual en que el humano vive en ella. eh, nosotros le llamamos Tierra, pero entonces ¿tú cómo conoces a este planeta? ¿Cuál es el nombre que tú, con el que tú la conoces? A lo largo de la historia han habido muchos, pero para nosotros es Alfa 33. Alfa 33, ok. Entonces tú vienes de una Tierra que sería lo opuesto a esta Alfa 33 en esta dualidad. Sí, hay muchas similares en dualidad y en oposición. Ok, tú vienes de una Tierra dentro de este mismo universo o fuera de este universo. Dentro de este universo, Dentro del universo. donde la holografía permite que nosotros podamos intercomunicarnos entre ellas. ¿Cómo se llama entonces tu Tierra o tu planeta? ¿Cómo lo conoces? No hay un nombre, no hay un nombre terrestre para lo que tú quieres que yo mencione, pero puede ser algo para el entendimiento humano como el alfa, beta, gamma, la unión y la interconexión de estas formas de energía. Ok, ¿por qué del universo tan vasto, tan grande, por qué Alfa 33 llamó la atención de ustedes? Porque hace parte también de nuestra energía, hace parte de nuestros movimientos, o si no, no podríamos habitar en ellas. Ok, entonces esto es interesante lo que me está diciendo. La energía de la Tierra es similar a la energía de tu origen. Y tú Y vienes de a... todos los que habitan en ella. Ok, entonces tú llegas acá por similitud frecuencial. Así es. Ok. En esa forma en que tú llegas por similitud frecuencial, estas construcciones, ¿qué es lo que al final aportan a la misma alfa 33, que es donde nosotros estamos ahorita, a tu beta gamma? Porque es información que está en permanente comunicación. Esta información está en forma circular y está en forma presente. Formas concéntricas que hacen que todo se pueda sentir y percibir en un solo instante, en un solo presente. ¿Qué es la información que nuestro ADN tiene, quizá compatible con el tuyo? ¿O qué es lo que los vino a querer permanecer o hacer estas construcciones en este lugar? Es el cómo convivir en la tierra, cómo sentir la tierra, cómo percibirla en diferentes formas, en diferentes aspectos y en diferentes sensaciones energéticas. Lo que nosotros vinimos a hacer en una época muy definida de la historia es enseñarles a convivir con ella, enseñarles los movimientos que ella misma manifestaba para que hubiera una buena relación con ella, para que la tierra no entrara en conflicto con sus mismos habitantes. Y estas formas se han dado en diferentes aspectos, porque estos diferentes aspectos han traído tantas experiencias que van moviéndose en forma centrifugal, y estas formas hacen que el humano pueda convivir en diferentes aspectos y en diferentes dimensiones de la Tierra, en las formas más conscientes, pero en las formas más inconscientes de ella. O sea, en esta dualidad o en esta alfa 33, la dualidad es algo que es muy importante para la convivencia con la misma tierra. Están todas las experiencias en ella misma, sino que el movimiento las hace sentir separadas, pero el movimiento es uno solo, es una sola manifestación de energía Sí. A ver, que se ve fragmentada por ella misma.
Cuando tú llegaste a este lugar, ¿qué tipo de seres habitaban este lugar? ¿Seres como tú, diferentes? Hay seres que llegaron como yo, Ujú. hay seres como ustedes que han habitado la superficie de la Tierra, hay seres con otras formas que han habitado las diferentes formas internas de la Tierra, pero en esencia todos son iguales. Aparentemente lo externo los hace diferentes y lo externo los hace diferentes con el propósito de poder vivir en el espacio donde habitan. No es lo mismo habitar la superficie que habitar formas internas de la Tierra o formas mucho más sutiles de la Tierra, pero la estructura es la misma, el movimiento es el mismo. Ok, entonces estamos hablando que el cambio de la fisicalidad es de acuerdo a la adaptabilidad que tiene nuestro mismo ADN para vivir, ya sea fuera o dentro o en el fondo del mar o donde queramos vivir. Esa es la adaptabilidad que tenemos como una capacidad nosotros de adecuarnos a vivir en Es esta tierra. natural. Ok. Por eso es que ustedes se pueden adaptar a las diferentes condiciones que la Tierra en este presente ha manifestado. Pasa de igual manera, en unas formas mucho más sutiles y formas que pueden verse más complejas, pero a la vez son simples porque son formas de manifestación. ¿Cuál es la explicación que tú darías a las personas en la construcción de estas grandes pirámides alrededor del mundo? ¿Qué querían o qué quieren ustedes em, mostrar o que se vea a través de estas grandes construcciones? Era una forma muy simple de convivir en la Tierra, de guardar todas las experiencias que cada uno de los habitantes ha vivido en ella y estar siempre presentes, poder experimentar diferentes realidades en una sola realidad y poder sentir que esa sola realidad está manifestada en diferentes aspectos del ser. Por eso es que los seres que conviven dentro de ella pueden verse a través de otros seres, porque si no, de otra manera, no sería fácil poder estar en conexión con ellos, porque hay una red que nos comunican a todos con todos y en todos tenemos la misma información, Mm. simplemente que la información está encriptada, solamente hay que acceder a ella. Eh, Y este momento es el momento de acceder, es el momento de la manifestación, porque todo se está dando para ello. o sea, la Tierra está entrando ahora sí que a otro ciclo luminoso. Estábamos en una época oscura, la humanidad. Puede verse de esa manera, Mm, desde un aspecto muy humano, ujú. pero son los movimientos que permiten que la Tierra se perciba de esa manera y ustedes la perciban de ella, porque son las formas energéticas que hacen que por densidad se sientan diferentes aspectos, pero cuando esa densidad empieza a perderse y empieza a percibirse mucho más fluida, las sensaciones ya no son tan limitantes, las emociones y todo lo que conjuga el ser ya empiezan a manifestarse de otra forma. Las sensaciones van a ser mucho más libres y el movimiento y la forma en que ustedes los humanos se van a ver van a ser en formas de expansión. Son la forma en que ustedes van a volver a recuperar su manifestación original. ¿Qué relación hay entre sus construcciones, las pirámides y toda esta forma tecnológica que parece que todos los días sale algo
aparentemente nuevo, aparentemente mucho más potente. ¿Qué relación hay con todas estas aperturas energéticas? porque todo está volviendo a su lugar, todo está volviendo a ordenarse. Lo que en un momento se vio como caos, como interferencia, en este momento todo, las aguas se están calmando, todo está volviendo a la normalidad. Y cuando todo llega a la normalidad, todo empieza a manifestarse porque las formas entre sí empiezan a expandirse y empiezan a crear unas ondas energéticas que permiten que la comunicación sea mucho más asertiva y mucho más fácil de transitar. Todo se siente en equilibrio, todo se siente en paz. Y es una sensación importante porque las sensaciones de equilibrio lo que ejercen sobre el planeta y sobre el humano es una sensación de estar dentro de, no fuera de. Es Algo, una visión diferente. ok, algo que quieras decirle a las personas que vean esta información y que ellas tomen su propio criterio. Que se permitan, que se permitan sentir, que se permitan expandir sin miedo, porque el miedo contrae la información, el miedo calcifica, el miedo no permite que la información se pueda manifestar en forma ordenada y libre. Ok, déjame con Margarita. Margarita, desconecta. Desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien. Muy bien. Vamos a desconectar y vamos a regresar a este momento presente. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver, y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Respira profundo y sientes tu cuerpo, sientes tu energía, sientes tu propia fuerza. Respiras profundo y abres tus ojos. ¿Cómo te sientes, Margarita? Bien, pasé por tantas sensaciones, por tantas visiones, por tantos movimientos. Fue todo un viaje. Sí, claro que sí, un viajezote. Pero vamos a Sí. decirle a la gente que entren a nuestra página web, que nos envíen correo a info@iracemahipnosis o al WhatsApp más 52 479 204 49 73 y que en la página web pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y ver todos los servicios con los que contamos. Vamos a cortar aquí. Gracias, Margarita, y cortamos.